momento decisivo del pueblo de Israel, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida y comenzaron a quejarse, comenzaron a lamentarse, comenzaron a dar todas las razones por las cuales no podían entrar, Josué y Caleb tomaron unas decisiones claras y precisas que le permitieron a ellos alcanzar lo que les fue prometido a millones de personas, pero que de esa generación solo ellos dos lo pudieron obtener. Una de las cosas que Caleb estableció desde el principio fue decirle al pueblo que no fueran rebeldes, que le creyeran a Dios, que poseyeran lo que Dios les estaba entregando. A veces pensamos que rebeldía es únicamente desobedecer, pero también rebeldía es no querer entrar en todo lo que Dios tiene para nuestra vida. El pueblo de Israel no estaba desobedeciendo al no entrar en la tierra prometida. Lo que estaba era rechazando lo que Dios le había dado y estaban siendo rebeldes al rechazar esa gran oportunidad. En el día de hoy, yo espero que estas palabras te inspiren para creerle a Dios por cosas más grandes. No se trata de estar cómodo, se trata de obtener y de alcanzar todo lo que Dios te ha prometido. Este mensaje estoy seguro que te va a retar. Es parte de la serie Reclamando Nuestra Tierra. Yo declaro que en el nombre poderoso de Jesús, Dios te va a dar un pedazo de tierra que tú podrás dedicar para la gloria de nuestro Señor. Recuerda que esta serie de mensajes la puedes adquirir en nuestras páginas en el internet. Puedes buscarlo ahí en la librería, comprarlas, oírlas una y otra vez, descargarla en tu computadora para que siga siendo de bendición para ti. Y también te invito para que busques información. En los próximos días voy a estar en algún lugar cerca de ti, compartiendo en algún encuentro empresarial. Me gustaría verte, conocerte y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te bendigo y espero que esta palabra en el día de hoy transforme tu corazón y te lleve a alcanzar las promesas que Dios te ha prometido. El problema de un corazón que desfallece es que comete el grande error de rebelarse en contra de Dios. Lo que observábamos el domingo pasado, si lo puedo poner en forma, ¿verdad?, sencilla y simple. Número uno, tú y yo no podemos permitir que las palabras del mundo, que las palabras de otros nos hagan desfallecer en nuestros corazones. Y vimos ese tipo de palabras. Te comienzas automenospreciando, luego de automenospreciarte comienzas a tener miedo, luego de tener miedo comienzas a ser pesimista, luego de ser pesimista te vuelves irracional, hasta el punto que llega la incredulidad, y después que llega la incredulidad te rebelas en contra de Dios, que es donde quiero llegar en esta hora. Y vimos cómo Caleb, logró vencer todo eso, y dice la Biblia que Caleb siguió a Jehová cumplidamente por 45 años. En vez de Caleb permitir que la brecha entre él y Dios se hiciera más grande a pesar del tiempo, lo que hizo Caleb fue estrechar la brecha. Hay cristianos que sus corazones han desfallecido porque no son cristianos de larga duración. En vez de acercarse más a Dios a través del tiempo, son la gente que se alejan más de Dios, se separan más de Dios, Empiezan bien leyendo la Biblia, empiezan bien orando, empiezan bien ayunando, empiezan bien cerca de Dios. Pasa un año, pasan 2 años, las cosas no salen como ellos pensaban y comienzan a abrir la brecha, comienzan a hacerse los cristianos maduros que comienzan a decir: ya yo no necesito de hacer tantas cosas, ya yo no necesito de hacer eso, ya yo no necesito tanto de ir a la iglesia, ya yo conozco tantas cosas. Y sin darnos cuenta, lo que hacemos es abrir la brecha entre Dios y nosotros, y cuando estamos cerca de lo que Dios nos ha prometido, no tenemos fuerza para conquistarlo. Y qué triste sería que cuando ya estás cerca de entrar en lo que Dios te ha prometido, lo que te falten son las fuerzas para poseerlo, porque has abierto la brecha entre tú y Dios. Y eso es lo que tenemos que resolver. Cuando no solucionamos eso, cuando no entendemos esos principios, comenzamos lamentablemente, hermanos, a entrar en lo que es rebeldía en contra de Dios. Esa palabra rebeldía es una palabra bien interesante, porque cuando la estudiamos en la Biblia, lo que nos pasa con muchos otros conceptos, con muchas otras palabras, ¿verdad? Nuestros conceptos hispanos, latinoamericanos de lo que es una persona rebelde, no es lo que nosotros podemos pensar que es rebeldía para Dios. Se le dice a esta gente aquí, no sea rebelde. Te lo acabé de leer en el libro de Números capítulo 13, dale un poquito para atrás. Mira la declaración de Caleb, una vez más, en el libro de Números capítulo
capítulo 14, ¿verdad? Cuando comienza a hablar en el verso 9. Dice, por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. No seáis rebelde. No seáis rebelde. Ahora, si usted analiza lo que le está diciendo Caleb, de que el pueblo es rebelde, no necesariamente es lo que nosotros podemos empezar a pensar que es rebeldía en nuestro concepto. Me explico. Cuando hablamos de rebeldía, que un niño es rebelde, es porque no quiere obedecer a lo que nosotros estamos diciendo. Y definitivamente rebeldía es no obedecer, ¿verdad? O desobedecer una instrucción. Y lo vamos a ver un poquito más profundo en un momento. Pero cuando miramos el concepto de Dios, no tan solo podemos pensar en el aspecto de la desobediencia, sino que tenemos que mirar esta expresión. Y fíjate que lo que el pueblo estaba haciendo era renunciando a una bendición. Rebeldía no es tan solo no obedecer. Rebeldía no es tan solo no obedecer. Rebeldía es no creer. Rebeldía no es tan solo rehusarme a obedecer. Rebeldía también es rehusarme a creer y aceptar lo que Dios tiene para mi vida, y aceptar y entrar en esa dimensión de poder yo alcanzar lo que Dios me ha prometido. Y lo interesante es que podemos pensar, ¿por qué el pueblo estaba siendo rebelde? Ellos no estaban desobedeciendo una ley en este momento. Nosotros pudimos haber pensado que rebeldes fueron cuando adoraron el becerro de oro. Y definitivamente hicieron algo mal, hicieron algo incorrecto. Pero ahora, cuando están delante de la tierra prometida, lo que ellos quieren es regresar atrás. Lo que ellos quieren es volver atrás. Lo que ellos quieren es simplemente volver a su vieja vida. Y la pregunta es, ¿pero por qué meramente el volver atrás, el no aceptar el reto de Dios? ¿Por qué razón se considera rebeldía? ¿Sabe? Ponte a pensar en el día de hoy. Aquí hay gente en esta hora que tú has obedecido a Dios. Tú me puedes decir, pastor, mire, yo vivo una vida cristiana. Yo oro, yo me cuido, ¿verdad? Me he cuidado en todo el sentido de la palabra, sexualmente, moralmente. Me estoy cuidando, me estoy guardando. Yo hago bien, diezmo, ofrendo, ¿verdad? Estoy tratando de vivir mi vida lo mejor posible. Gloria a Dios por eso. A lo mejor usted dirá, bueno, pues no soy rebelde porque estoy tratando de vivir conforme al ordenado por Dios. Pero déjame sugerirte en el día de hoy que si has estado cerca de la bendición y no te has atrevido a creer que la puedes poseer y que puedes entrar en ella, también te estás rebelando contra Dios. Y es triste, hermanos, que uno de los retos y de los problemas que a veces tienen tantas personas es que nos cuesta tanto nuestra vida, trabajamos tanto en nuestra vida, luchamos tanto en nuestra vida, nos esforzamos tanto en nuestra vida, que cuando estamos al punto de entrar a lo que siempre hemos soñado, a lo que siempre hemos esperado, a lo que siempre hemos deseado, ya no hay fuerzas para creer que lo podemos poseer o que ya simplemente no nos lo merecemos. Y qué triste es que haya tanta gente en la iglesia, que haya tanta gente en la casa del Señor, que por la angustia de los 40 años de espera en tu desierto, ahora que estás al borde de la bendición, te rebeles en no aceptar y en no recibir lo que Dios te ha prometido y no te atrevas a poseerlo, porque ahora estás tan cansado por todas las circunstancias y por todas las dificultades que has vivido, que ahora simplemente quieres quedarte en el lugar donde te encuentras. Y la verdad es que hay veces de los que estamos aquí hemos tenido esa experiencia. Teníamos una meta, teníamos una visión y hemos luchado y hemos trabajado y nos hemos esforzado tanto y nos ha costado tanto. Habrá alguien aquí, yo no sé, a lo mejor me pasa a mirar a más, que como que todo lo que tienes te cuesta mucho, que ya cuando lo tienes no puedes disfrutarlo. Todo lo que has alcanzado te cuesta tanto trabajo tenerlo, te cuesta tanto mantenerlo, te cuesta tanto los pagos de la casa, te cuesta tanto los pagos del auto, te cuesta tanto el trabajo que tienes, la vida que tienes, lo que tienes ahí, que ahora cuando vas a moverte a un nuevo nivel, ya te cuesta tanto lo que tienes, que simplemente lo que dices, ¿sabes qué? ¿Para qué moverme a ese otro nivel? ¿Para qué entrar en esa dimensión si me va a costar tanto? Y déjame decirte en el día de hoy que eso también se considera rebeldía.
delante de los ojos de Dios, el no atreverte a poseer la tierra prometida, el no atreverte a entrar en lo que Dios tiene para ti, el preferir quedarte en el pasado, el preferir quedarte en el status quo, el preferir quedarte en el nivel donde tú estás, el preferir quedarte en el estado constante en el que has vivido toda tu vida, sin darte cuenta, es lo que causa la muerte poco a poco en el corazón de una persona. Y qué triste es, hermano, que la gente, los creyentes, estén dando vueltas en el desierto, vueltas en el desierto, teniendo una muerte suavecito. Hermano, si vas a morir, ponte a pensar, no muera en 40 años. ¿Qué cosa esa de morir lentamente, cada día, dando vueltas en el desierto, muriendo poquito a poco, sin experimentar la vida de Dios, únicamente por haber tenido la actitud incorrecta? Mire cómo lo dice Primera de Samuel. Ve conmigo al libro de Primera de Samuel y hablemos por un momento de ese concepto de rebeldía delante del Señor. Definitivamente rebeldía, ¿verdad?, es desobedecer a Dios. Pero no es tan solo desobedecer a Dios, es las razones por las que se desobedece a Dios lo que provoca la rebeldía. Te explico en un momento. Fíjate lo que dice Primera de Samuel capítulo 15. No vamos a leer toda la historia, pero Dios le da unas instrucciones a Saúl para que Saúl termine con un pueblo, para que extermine un pueblo y todo lo que hay en ese pueblo. Saúl no obedece a Dios, Saúl se queda con una porción de las cosas de ese pueblo, y cuando llega el profeta a enfrentarlo, mira lo que dice en el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira lo que dice el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando el profeta llega, pone al mismo nivel dos cosas: la rebelión y la obstinación. ¿Conoce usted a alguien aquí obstinado? La obstinación, una persona obstinada, una persona necia, lo pone al mismo nivel, rebelión y necedad. Entonces te dice, es como pecado de adivinación. ¿Qué es adivinación? Adivinación es creer, ¿verdad?, cosas etéreas, cosas realmente que no tienen un fundamento espiritual. Es tratar de predecir. En estos días que estaban las elecciones en los Estados Unidos, no sé cuántos las siguieron por un momento, y los reporteros en Estados Unidos lo que estaban era todo el tiempo tratando de hacer proyecciones, de ellos ser los primeros en decir: tal estado es ganado por tal persona, tal estado, porque verdad, lo podemos decir, el orgullo de decir nosotros lo dijimos primero. Ahora, esa gente no lo hace por adivinación, esa gente lo hace por resultados matemáticos. Esa gente va ahí poquito a poco viendo resultados matemáticos, pero van poquito a poco. Y lo interesante es que quizás eso no es adivinación en ese momento, pero sí en los días anteriores, todo lo que estaban era adivinando. Va a pasar esto en aquel lugar, va a pasar esto aquello, tratando de a lo loco predecir lo que va a suceder, y sin darnos cuenta cuántas veces nosotros nos rebelamos contra lo que Dios ha dicho en nuestra vida por los supuestos escenarios que creamos en nuestros pensamientos. Y sin darnos cuenta comenzamos a tomar decisiones y comenzamos a actuar y comenzamos a mirar y comenzamos a ver, y ahora no le creemos a Dios por supuestos escenarios que hemos creado en nuestra vida, y lo que ocurre es que nuestra fe comienza a entregarse a esas ideas en nuestra mente, esos supuestos que comenzamos a mirar. Hermano, yo lo que quiero que usted entienda que rebelión es poner por encima de todas las cosas no la palabra de Dios, sino poner por encima de la palabra de Dios
toda idea que tu mente comienza a crear acerca de tu futuro y tú comienzas a suponer. Adivinación es otra cosa que suponer. Adivinación es otra cosa que comenzar a pensar, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede ocurrir, esto es lo que puede suceder, esto es lo que podría pasar, esto es lo que podría. ¿Qué es lo que pasa en estos días aquí mismo en Puerto Rico con las dichosas encuestas? Esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede ocurrir, esto es lo que puede suceder. Y si ponemos a este con este, y si ponemos a este con otro, y si ponemos a este aquí, y si ponemos a este allá, y el pueblo comienza ¿qué? A suponer, a suponer, a suponer, a suponer, a suponer. Y ahora Dios te está hablando que hagas algo hoy, pero como tú estás atado a la adivinación, espérate, no me puedo mover, no puedo hacer esto porque si esto pasa, pero y si esto no pasa, y si esto ocurre, y si esto sucede, y si esto no pasa, y si esto sucede, y si aquello cambia, tú tienes que entender que hay un momento en tu vida donde tú no puedes seguir viviendo por las especulaciones que tu mente comienza a crear. Llegó el momento de obedecer la palabra de Dios. Llegó el momento de entrar en lo que Dios te ha dicho. Y no importa los escenarios que hayan sido creados en tu cabeza, que hayan sido creados en tu mente. Cuando Dios te dijo que va a hacer algo contigo, lo va a hacer. Y eso es lo único que tú puedes creer. Rebelión es cuando nosotros comenzamos a creer más las fábulas y los supuestos que comenzamos a crear en nuestra mente que la verdad de la palabra de Dios. Y oye bien en el día de hoy, hermano, si algo que tú crees que Dios ha dicho que va a hacer contigo, tú tienes que creerlo al máximo, a pesar de que en tu mente se hayan creado ciertos escenarios, y que tú puedas estar seguro que cuando llegues al momento de actuar, Dios va a cumplir su palabra sobre tu vida. Me explico, oiga bien, usted tiene que tener la fe suficiente de que si yo le digo aquí ahora, en este lugar, en esta pared, aquí imagínese que hay una pared, y yo te diga, en esta pared, allí hay, Dios te dice, vete y cuelga la chaqueta, vete y no se sorprenda, ¿verdad? Cuando me quite ahora y vea Oiga, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es que si yo te digo, en esta pared aquí, en el morro aquí, yo te digo, ahí vas a colgar la chaqueta, ahí vas a colgar, tú empiezas a decir, pero es que no hay un gancho, no hay una, ¿verdad? No hay un ganchito ahí para, ¿cómo se llama? No hay nada, no hay un clavito, no hay nada ahí pero ¿y quién va a poner el clavito ahí? ¿Quién va a poner el gancho ahí? ¿Quién va? Pero ¿y si yo lo pongo y se cae? Y si yo, es que eso no es tu problema. Tu problema es que Dios te dijo que vaya y lo cuelgue, y lo que tú vas a hacer es esto, creer que cuando llegues allí y lo cuelgues, si Dios te dijo que lo cuelgue, no se va a caer. En lo que tú vas caminando, el gancho va a aparecer, el clavo va a aparecer, y si no aparece el clavo de alguna manera u otra, Dios lo va a aguantar ahí, Dios lo va a poner ahí. La fe es atreverte a ir por encima de lo que tú ves. Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que tienes que creer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos, pero si alguien viniera y pusiera el ganchito, pero si alguien, y si nadie lo pone, y si se cae, y comenzamos sin darnos cuenta a rebelarnos en contra de lo que Dios ha dicho. Cuando nuestro trabajo es creer que cuando yo llegue allí, el gancho de alguna manera u otra va a aparecer, o simplemente la chaqueta va a quedar colgada. Ponte a pensar cuántas cosas tú has estado a punto de hacer y cuántas cosas Dios ha estado a punto de hacer contigo, y por estar creyendo fábulas, por estar creyendo adivinaciones, por estar creyendo supuestos, por estar creyendo cosas, no te has atrevido a hacerlo y no has visto cómo Dios provee el gancho para colgar la chaqueta que Él dijo que iba a colgar en tu vida. Si Dios te dijo que te atrevieras a hacer la llamada, haz la llamada, no seas rebelde. Si Dios te dijo que te atrevieras a moverte en fe, hazlo, camina hacia el lugar. Pero ¿cómo va a pasar? Olvídate de lo que la gente diga, olvídate de lo que el mundo diga. Pastor, pero si esto pasa, y si esto no ocurre, y si esto no sucede, hermano, si tú te quedas así, nunca te vas a mover, y sin darte cuenta, puedes ser un hombre cristiano, puedes ser un hombre creyente, puedes adorar a Dios, puedes amar a Dios, pero delante de Dios, si has creído a la adivinación de tu futuro, lo que has hecho es confiar en la adivinación a tu futuro, sin darte cuenta que tu futuro está asegurado en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, punto y nada más. Y eso se merece un aplauso fuerte en esta hora. Eso es lo que tienes que creer. ¿Cuántas veces tú te has limitado en hacer cosas? Y hacemos 500 escenarios y 500 supuestos
Y esto es lo que puede pasar, y esto es lo que puede ocurrir, y esto es lo que puede suceder, y esto es lo que puede aquí, y esto es lo que... Yo mismo, hermano, nosotros mismos, en algunos momentos de nuestra vida, Dios te ha dicho, lánzate y cree, y haz lo que tienes que hacer, y muévete en el nombre de Jesús. Pero uno espera, déjame ver si cambia aquello, si cambia lo otro, si sucede esto, si sucede aquello, si sucede aquí, si sucede allá, déjame ver. Y de momento los números cambian, y de momento las cosas cambian, y tú nunca te mueves si no te das cuenta que estás en rebeldía porque has puesto los supuestos de la vida por encima de lo que Dios te ha dicho. Y llegó el momento en el día de hoy de decir, ¿sabes qué? Yo voy a creer la palabra de Dios por encima de cualquier escenario. Cuando yo llegue allí, el gancho va a estar. Y si no está el gancho, yo pongo el gancho y la chaqueta se cuelga y el milagro es igual. Si tú has creído a Dios que vas a saldar las deudas, lo vas a saldar de cualquier manera. Ya sea que termines dando tú el último pago, y eso sería también un milagro de que tú diste el último pago, o de que milagrosamente lo terminaste antes, de que milagrosamente Dios hizo algo, pero de alguna forma u otra, si Dios lo dijo que lo vas a hacer, lo vas a hacer. El gancho va a aparecer y vas a completar lo que Dios te dijo. Tú lo que no vas a hacer es quedarte en el mismo sitio, ni mucho menos desear volver atrás de donde Dios te sacó, porque no te atreves a poner por encima de cualquier cosa la palabra de Dios. Y esta hora tú tienes que declarar que en el día de hoy Dios va a cumplir lo que Él te ha prometido y te vas a mover a todas las cosas que Él ha dicho que va a hacer en tu vida en el nombre de Jesús. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.